Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol RUP 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. También muy baja, inferior al 0,1%, y se trata de tungsteno, también conocido como wolframio. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 87,65, viscosidad cinemática 100 grados 14,35 e índice de viscosidad 170, muy fiel a lo declarado por el fabricante. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, lo que es la alcalinidad, ha dado 8,84, una puntuación ligeramente mejor que lo declarado por el fabricante, y tratándose de un aceite ACEA-C3, el cual el fabricante suele recortar un poco de aditivos detergentes y neutralizantes para no elevar la concentración de cenizas, la verdad que es un valor bastante bueno. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,7, es un valor promedio comparado con otros aceites mid-subs. Concentración de cenizas 0,75, el límite máximo está en 0,8 para este tipo de aceite, entra sin problema dentro de una ACEA-C3. Punto de congelación 54 grados bajo cero, ha dado un par de grados mejor que lo declarado por el fabricante. Punto de inflamación, en este caso el método utilizado es el ASTM de 93 con el crisol cerrado y ha dado tan solo, entre comillas, 229 grados. Pero hay que recordar que el punto de inflamación medido con este método siempre suele dar en torno a 15-20 grados por debajo de lo que declara normalmente el fabricante con el método ASTM de 92, así que podemos pensar que se encuentra en torno a esos 244 grados o incluso algo superior. En cuanto a la viscosidad, 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, ha dado 4600 centipoises, ligerísimamente superior a lo declarado por el fabricante, pero sin problema sigue siendo un SAE 5W. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, ha dado un valor de 6%, calcado a lo declarado por el fabricante. Es un muy buen valor, de los mejores valores que llevamos visto hasta ahora en el canal. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado tan solo 0,162 y la verdad es una concentración realmente baja. Esto es debido directa e indirectamente al paquete de aditivos, que es bastante moderno y apenas eleva la concentración de azufre. ACEA como tal, para sus aceites mid-subs, como es este caso, un ACEA-C3, impone un límite máximo de concentración de cenizas de 0,3. Aquí no ha llegado siquiera a 0,2. Prácticamente se estaría moviendo en concentraciones de azufre de aceites low-subs, como puede ser un ACEA-C1 o un ACEA-C4. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y darle a la campanilla, y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, lleva 95, que es una concentración promedia a lo que nos tiene acostumbrado el fabricante Ravenol. Hay fabricantes que este aditivo no lo utilizan, fabricantes que sí, fabricantes que utilizan concentraciones bastante reducidas, como es este caso de 95, o otros fabricantes que utilizan concentraciones bastante mayores de 200, 500, 800, 1000, pero como norma general Ravenol se mueve en este rango, alrededor de 100, a veces un poco menos y a veces un poco más. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que su principal función es antidesgaste y antioxidante, 602, 715. El fósforo es ligeramente inferior a lo que estamos acostumbrados a ver como norma general. En este tipo de aceites sí que solemos encontrar en torno a 700 aproximadamente, quizás unos 100 partes por millón más, pero en este caso está combinado con un aditivo que ahora comentaremos. Boro, que es un aditivo que su principal función es la de dispersante, lleva 153, está por encima de la media. Aquí hay fabricantes que utilizan concentraciones homeopáticas prácticamente de 10 o incluso menos, y en este caso 153 es una concentración relativamente alta. Magnesio lleva tan solo 5, eso no llega a ser ni siquiera homeopático. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 1492, que está en la media aproximadamente. Nos solemos encontrar siempre concentraciones comprendidas entre unos 1200 aproximadamente hasta casi los 2000. Si bien esta concentración de calcio comparado con otros aceites ACEA-C3 quizás estaría en la parte media-baja de la tabla, ya que tan solo entre comillas son 1400 y pico partes por millón, sí que no se ha visto para nada perjudicado lo que es el TBN, que en contra de lo que se esperaría ver en un aceite con baja concentración de aditivos detergentes y neutralizantes, pues el TBN es bastante elevado. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo del cual su principal función es la de antidesgaste y antioxidante.
En este caso lleva 217 partes por millón, una concentración bastante elevada. Creo recordar que de las concentraciones más altas que hemos visto dentro de la gama alta de Ravenol. Y en cuanto al titanio, que también similar a lo que pudiese ser el wolframio, también hace función antidesgaste antioxidante, en este caso no se ha utilizado. Quiero pensar que el wolframio como tal no es precursor del azufre y en este caso lleva una concentración relativamente elevada y que el fósforo como tal sí que lo es, esto no es ninguna conjetura, el fósforo va ligado inherentemente al azufre y al tratarse de un aceite ACAC3 como es este modelo en concreto, el fabricante ha decidido reducir ligeramente el fósforo que como he comentado antes está en torno a 100 partes por millón por debajo de lo que es la media y ha decidido aumentar lo que es el wolframio. Con todo y con ello ha hecho un mix bastante curioso y se ha mantenido bastante por debajo de la media en cuanto a concentración de azufre. El wolframio es bastante común verlo en la gama alta de Ravenol, así como también en algunos modelos Liqui Moly Molygen, y en cuanto al titanio, como norma general nos solemos encontrar este tipo de aditivo en la gama Castrol Edge Titanium. En cuanto al parámetro de oxidación, en este caso no se ha medido y suele ser indicador directo o indirecto de si el fabricante ha utilizado este para la formulación del aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, principalmente para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. En este caso hay un par de crestas a las que tenemos que prestar especial atención, la que se forma en torno a 1750 aproximadamente, está alineada con 2, con esto directo e indirectamente podemos interpretar que lleva entre un 5 o un 10% de éster, en la media no llega a 10, quizás sí que esté un poco por encima de 5, pues lo podríamos dejar en torno a 7 aproximadamente. Otra cresta a la que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 722, está prácticamente alineada con 6, esto directo e indirectamente nos indica que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado en torno a un 70% de base PAO perteneciente a las bases grupo 4. Hay también unas microcrestas, podríamos denominar, que se forman en torno a la banda de 700-800, aquí el laboratorio la ha resaltado en azul, eso es indicador directo e indirecto de que el fabricante ha utilizado un aditivo conocido como naftaleno alquilado. Los naftalenos alquilados son de uso muy poco común, no todos los fabricantes lo utilizan y a grosso modo tiene propiedades muy similares a lo que pudiera ser el éster. Los naftalenos alquilados, que como comento tienen propiedades similares a lo que pudiera ser el éster, no puedo cuantificar el porcentaje de concentración que ha utilizado el fabricante, lleva, pero como es un aditivo de uso muy poco común, puede ser difícil valorar el tipo de concentración y los efectos que como tal va a aportar a lo que es el aceite. Lo que sí he de indicar que como tal Ravenol sí que lo suele utilizar en su gama alta, pero en otros modelos de aceite de los cuales tengo constancia que también se ha utilizado este tipo de compuestos, los naftalenos alquilados, como puede ser por ejemplo la gama 300V de Motul y algunos modelos de Mobil 1, pues sí que en estos lo que es la cresta que se forma en torno a 700 y 900 sí que son mucho más pronunciadas que en el Ravenol. En resumen de todo lo que acabo de comentar, pues nos quedaríamos como datos importantes a tener en cuenta que la base utilizada es base predominantemente base PAO, perteneciente a las bases grupo 4, en torno a un 70% aproximadamente. También lleva una ligera concentración de éster, en torno a un 5, 6, 7%, perteneciente a las bases grupo 5, y como extra pues lleva un poco de naftalenos alquilados. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo el tipo de base utilizada, en torno a un 70% de PAO, en torno a un 5% de éster, quizás algo más, así como los naftalenos alquilados, una muy buena base a la cual nos tiene acostumbrado Ravenol en su gama alta. En cuanto al paquete de aditivos, salvando el magnesio, que lleva una concentración menos homeopática, sí que es relativamente rico, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo y sobre todo a destacar el uso del wolframio, que es bastante elevado y es típico en la gama alta de Ravenol. En cuanto a las propiedades físicas del aceite, son muy fieles a lo declarado por el fabricante, a destacar el TBN, lo que es la alcalinidad, tratándose de una CaC3 es bastante elevado. Buen punto de congelación, buen punto de inflamación, el NOAC también relativamente bajo y en general me parece un 5W40 CaC3 muy top y posiblemente de los mejorcitos que se puede conseguir a día de hoy a nivel nacional. Ravenol la verdad es que en toda su gama alta no defrauda. En cuanto al precio, he estado mirando online en distintas tiendas. Aquí a nivel nacional, la garrafa de 4 litros, que aquí sí que hay que darle un tirón de orejas a Ravenol, ya que solo lo comercializan en envases de 4 litros o de 1 litro y desde mi punto de vista es todo un error. La garrafa de 4 litros
litros aquí a nivel nacional está en torno a los 60 euros aproximadamente y seguramente os veréis obligados a tener que comprar aparte una garrafa de 1 litro que os va a salir en torno a los 16 euros. Y en el caso de traerlo directamente desde Alemania, quizás os podáis ahorrar algo en lo que es el aceite en sí, ya que la garrafa de 4 litros la vais a poder conseguir en torno a los 50 euros y la garrafa de 1 litro en torno a unos 13. Tanto comprándolo aquí a nivel nacional como comprándolo en Alemania me parece un buen precio. Lo que sí, si bien Ravenol en este modelo de aceite en concreto no lo comercializa en envases de 5 litros, como he comentado, se puede conseguir en envases de 4 litros y de 1 litro, también tienen la opción disponible para quien tenga varios vehículos que utilicen el mismo tipo de aceite, o bien para el que quiera hacer un pedido grande para así abaratar algo el precio del aceite y tener para varios cambios, se puede conseguir en envases de 10 litros y de 20 litros. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes, como siempre, recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya somos aproximadamente unos 330-340 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema de la mecánica, aceites, trucos de mecánica, líquido de freno, anticongelante, etc. Comparte el vídeo, que seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.